Estamos de regreso, 1 de la tarde. Este es el plato del día. Gracias por continuar con nosotros en el programa. A inicios del programa hacíamos un resumen de las informaciones que siguen llegando desde el Oriente Medio y la situación que ha acontecido en Israel y por supuesto en Palestina a raíz del ataque del grupo terrorista Hamas al pueblo de Israel el pasado domingo, un día de asueto, bueno, fue el sábado, el día de asueto para los judíos, el día del Shabbat, y al mismo tiempo mientras se celebraba una fiesta religiosa llamada la fiesta de los tabernáculos. Pero para conocer más de cerca y conocer de lleno estas informaciones, estaremos haciendo contacto con Avia Levi. Ella es jefe de misión adjunta y cónsul de Israel en la República Dominicana, muy conocida en las redes sociales como Hebreo con Avia. Además es abogada con un máster en comunicación política. Bienvenida, Avia, al plato del día. Gracias por aceptar esta llamada de nosotros. Buenas tardes y gracias por recibirme. Avia, desde este momento y sabiendo todo lo que ha estado aconteciendo desde el sábado en la madrugada, queremos preguntarte si algún familiar tuyo, si algunos conocidos están dentro de las personas de las víctimas y de las casualidades que ha generado esta incursión de Hamas a Israel. Por supuesto, puedo decir que Israel es un país muy pequeño, con 9 millones de habitantes, por lo cual y por lo tanto cada uno de nosotros conoce, tiene un conocido o algunos conocidos que fueron asesinados o secuestrados. En mi caso, yo conozco a una mujer, una madre joven, un año más tiene de mi edad, o sea, tiene 30 y pico de años. Ella fue secuestrada a Gaza y sus 2 niños dejaron en la franja de Gaza, en la frontera, y ella está ahora en Gaza. Se llama Adi, es una mujer y madres de muchas otras cientos de rehenes israelíes civiles que están en las manos de Hamas en Gaza. Avia, si tratáramos, como me ha pasado a mí, de explicar a nuestros hijos ¿qué está generando este conflicto? ¿Cómo se llega a algo tan sangriento, tan doloroso como las imágenes que hemos estado viendo en la televisión global? ¿Se pudiera dar una explicación resumida o es algo que amerite que nos sentemos a hablar de siglos y siglos de historia? Claro que el tema es muy complicado y es difícil hablar de un conflicto de tantos años, pero en este caso ya cruzó todas las líneas. Ya no estamos hablando de conflicto territorial, estamos hablando de crímenes en contra de la humanidad. De hecho, un periodista de Fox News, hoy abrieron Kfar Gaza, que es uno de los kibutzim, asentamientos más cercanos a la frontera con Gaza, y abrieron este mismo asentamiento para la prensa, para que toda la prensa internacional pueda ver qué hicieron Hamas, esta organización terrorista, a los judíos israelíes que viven en estos asentamientos cercanos a la frontera. Y él dijo, en sus propias palabras, él que vio, porque las fotos que nosotros vemos y los videos son censuradas, nosotros no vemos todo. Él dijo que las cosas, y estoy citando de su cuenta de Instagram, de su cuenta de Twitter, él dijo, imagínense las cosas más horribles que se le pueden hacer a los seres humanos. Jamás hizo todas estas cosas y más a los ciudadanos israelíes. A los bebés les cortaban la cabeza. A la gente le quemaban viva en sus casas. Mujeres fueron violadas. Todas estas cosas ellos vieron en este kibutz, en donde fueron más de 100 personas ejecutadas, civiles, y como bien escucharon, también niños, 40 niños dentro de ellos. Entonces estamos hablando ya de algo que es más allá de cualquier conflicto que se puede explicar de forma razonable. Estamos hablando de crímenes en contra de la humanidad. Estamos hablando de ISIS. Jamás es ISIS y utiliza las mismas técnicas de ISIS. Sí.
Hace un par de días también llegaban las informaciones de ese festival musical y la gente no entiende el Israel. Yo que soy creyente y voy a la iglesia, siempre se me ha hablado del Israel histórico, el Israel que está en la Biblia, pero también para algunas personas es difícil entender que hay un Israel muy moderno, y algunos decían cómo es que había una fiesta religiosa y había un festival de música electrónica de donde también salieron horrendas imágenes y horrendas, una cantidad de muertos considerable. Estamos hablando de casi 300 muertos que fueron encontrados allí. Si tú pudieras explicarnos un poco, Avia, cómo es la sociedad israelita normal, porque actual, porque muchos dicen es normal para ellos escuchar las sirenas y seguir con la vida común, porque además están muy protegidos. ¿Cómo se vive la vida en el Israel que tiene tanto la parte religiosa fundamental con el Israel moderno? Convivimos muy bien porque Israel es un país democrático, es el único país democrático en el Medio Oriente y por lo tanto, siendo un país democrático, tenemos también personas religiosas. Dentro del judaísmo hay muchas corrientes, entonces hay judíos ultraortodoxos que tienen los vestimentas más de negro y blanco, tal vez eso es lo que conoce la gente. Sí. O religiosos que son más nacionalistas o seculares, laicos, totalmente como cualquier otro país, que son judíos, pero no practican la religión y eso es aceptable. Estos jóvenes que fueron a festejar son jóvenes que aman a la vida y parte de ellos amaban porque ya no están con nosotros más, fueron asesinados. También ahí en esta masacre vimos imágenes horribles. Vimos imágenes de personas que se escondían, jóvenes que se escondían y le quemaban vivos. Y vimos estas fotos. ¿Cuál es no sé si le preguntamos el principal argumento que enarbole Hamás para este tipo de enfrentamientos con Israel? Y perdón que te interrumpa, Samuel, el canciller de Palestina dijo, solo se habla de crimen cuando le pasa a Israel, pero cuando pasa del lado de Palestina no escuchamos a la comunidad internacional hablando de masacre. Ese argumento. Ese argumento sí, se usa también en otras latitudes. Todo el que ataca primero. La autoridad palestina, porque no hay un Estado para los palestinos, y ahora ven también por qué muchos de la sociedad israelí, nosotros sabíamos durante muchos años quiénes son Hamás, qué significa organización terrorista, y nosotros durante años ya le decimos al mundo que cuando nosotros respondemos y reaccionamos en frente de Gaza, no reaccionamos en frente del pueblo palestino, sino reaccionamos en contra de Hamás, porque Hamás es una organización terrorista que está en Gaza. Israel retiró de Gaza en 2005. Israel no ocupa Gaza, Israel está fuera de Gaza hace muchos años, y Hamás fue electo en elecciones para gobernar a Gaza. Entonces, cuando Hamás lanza misiles desde población civil, al lado de un colegio, al lado de una escuela, al lado de un hospital, de ahí lanza misiles, dentro de una mezquita, nosotros tenemos que reaccionar y hacemos todo lo posible para evitar dañar inocentes, pero lamentablemente se nos hace muy complicado porque ellos están disparando, lanzando y utilizando sus civiles. Algunas versiones servidas en la prensa después de este primer ataque del fin de semana señalaban que el ataque de Hamás se había producido después de una ola de apresamientos arbitrarios, si se quiere, de redadas encabezadas por Israel contra ciudadanos de ahí de esa zona de Gaza. La franja de Gaza. ¿Puede repetir, perdón? Decían algunas informaciones que se habían servido a la prensa en principio, luego de este primer ataque de Gaza contra Israel. Decían de Hamás, bueno, están en Gaza, ellos controlan. Decían que este ataque de Hamás se había producido a raíz de una serie de arrestos, de detenciones arbitrarias que había estado llevando a cabo Israel en ese territorio. Antes de todo, no hay ninguna justificación a estos ataques terroristas brutales. Otra vez les recuerdo que vimos mujeres que fueron secuestradas gritando no con sus ojos
Ustedes todos vieron los videos en mi Instagram, Hebreo con Avia, y en mi Twitter. Pero aún así no hay justificación, eso que sea muy claro, que queda muy claro. Aún así les digo que son mentiras todo lo que dicen. Israel da libertad de religión a todas las religiones. Israel guarda los lugares sagrados a todas las religiones. Son puras mentiras. Si ustedes pueden ver, los únicos que Israel va a arrestar son terroristas que tienen algo, por ejemplo una arma, y que quieren utilizarlo para asesinar civiles. Ok, es persona de interés. Una pregunta. Voy a actuar como el que no sabe nada, que de hecho sé poco. Pero quizás fue un poco lo que preguntó Nereida. Mi nombre es Juan Carlos Arbelo. Fue lo que preguntaba Nereida al principio. Estamos hablando de qué es Gaza, qué es Israel y qué es Palestina. ¿Y dónde se crea el conflicto? Brevemente, porque para la mayoría de la gente este conflicto es viejo y tuvo mucha presencia mediática hace unos años. Para mucha gente joven les sorprende estos ataques y les sorprende esta información ya hoy día con las redes sociales en las manos. Sin embargo, no saben que antes en los periódicos que eran escritos, para los que tenemos 50 años como yo, pues era natural escuchar informaciones sobre los enfrentamientos entre la autoridad palestina, entre el gobierno de Israel y los tiempos de Yasser Arafat, sobre todo, y los terroristas que actuaban defendiendo, protegiendo Gaza. Si pudieras explicarnos el origen del conflicto de esto es un territorio que está ocupado por un país, un grupo lo defiende, otro grupo lo ignora. Explícanos eso, por favor. Bueno, hay aquí dos pueblos con dos narrativas distintas. El pueblo judío, el pueblo de Israel, que cree y que sabe que Israel es nuestra casa, que no tenemos otra casa. Que el pueblo judío, si ustedes miran en el mapa, somos solamente 15 millones, dentro de un mundo de 8.000 millones. De 8.000 millones, exactamente. Somos 15 millones. Eso es todo, y no tenemos otro país. Si ustedes van a mirar y buscar, no hay otro país para los judíos. Entonces, para nosotros es nuestro único país desde la época bíblica hasta ahora, y obviamente que después del Holocausto, cuando asesinaron 6 millones de nuestro pueblo, que aún no recuperamos a los números que fuimos antes de este genocidio. Entonces, para nosotros, Israel es la casa. Por el otro lado, cuando los judíos llegaron otra vez a Israel, que ya fue al principio del siglo XX, al final del siglo XIX, de hecho, al final del siglo XIX, 1882, fuera la primera ola formal, digamos, pero ya antes vivían también judíos ahí. Entonces había también palestinos que vivían ahí en muy poca cantidad, y no era una nación, no era un pueblo palestino, eran parte del Imperio Otomano que controló la región. No había palestinos en sí como nación o pueblo. Luego fue el mandato británico, pero ellos no eran una nación. Igual, aún así, en 1947, resolución 181 de la ONU dijo, vamos a repartir a Israel entre dos países, en dos pueblos. Ustedes tampoco eran una nación para esa época. No, se les dio ahí en el 48. Sí, 48. No, nosotros ya como, no había un estado que se llamaba Israel, pero ya si ustedes miran en la literatura israelí, ya van a ver que a partir del siglo XIX, cuando todas las otras naciones empezaron a crear como naciones, porque antes también las otras naciones no había naciones, no existían. Cuando empezaron a ser naciones, entonces también los judíos empezaron a decir, somos una nación, necesitamos tierra, necesitamos una autonomía soberana, porque ya no podemos más. Antes de los ataques, pogroms, muchos judíos fueron asesinados por ser judíos antes del Holocausto, no solamente del Holocausto. Claro. Entonces ya los judíos dijeron, somos una nación, necesitamos una autonomía soberana, un lugar en donde podemos defendernos y vivir tranquilos. Ya no podemos pasar de un lugar al lado. Es más, la mayoría de los lugares en donde vivían judíos la echaban de ahí. Y eso ya lo vemos desde el siglo XIV. Ya lo vemos, cómo echaron a los judíos de cada lugar en donde fueron. Entonces dicen los judíos, nosotros vamos a volver a Israel, porque eso es la tierra de nosotros. Tenemos que volver ahí. Y ahí vuelven. Entonces sí, Israel era una nación, y lo vemos también en la literatura israelí. Vemos cómo los judíos entendían que ellos necesitan un lugar para entrar. Les recuerdo que hay 22 países árabes y hay solamente un país judío de 24 metros cuadrados.
Ujú. Entonces, eso es lo que digo sobre el conflicto. El conflicto ya muchos años está así. Aún así, es importante resaltar lo que dije antes, que dentro de Israel, 21% de la población es árabe, no es judío, y ellos reciben todos los derechos como cualquier otro ciudadano. Tenemos jueces árabes, tenemos periodistas árabes, tenemos de todo árabes porque son parte de la sociedad israelí. Sin embargo, muchos de ellos en los últimos días expresaron apoyando a Hamas. Bueno. Desde adentro. Mira, Avia, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero queremos saber ahora, en este momento, qué está pasando posterior al shock, al impacto, a llorar a sus muertos, a reorganizarse, qué está pasando en este momento, y también queremos contar contigo próximamente, la próxima semana, para seguir dando cobertura a la situación de por allá, que nos aceptes las llamadas. Hay posibilidades, una última pregunta, ¿hay posibilidades de que Israel reconozca en algún momento, se ha planteado esto de que reconozca, porque se ha dicho que esto pudiera ser la solución, reconocer a Palestina como un Estado oficialmente ya? En 1993 y durante los años, Israel ha intentado de hacer acuerdos, de firmar acuerdos de paz con los palestinos. Lamentablemente, también en 1993, mientras estaban discutiendo, intentando de resolver con los acuerdos de Oslo, y pueden googlear los que no saben, ellos empezaron otra vez bombardearnos, atacarnos. La segunda intifada. Intifada, y es algo que yo también como niña en Jerusalén viví desde muy cerca. Los buses que explotaban, los disparos que disparaban hacia mi barrio cada noche de niña. Imagínense qué hace para las almas de los niños también, que fueron asesinados niños de nuestra parte. Bueno. Y ahora mismo, antes de ya, ¿qué está pasando? Ahora mismo sabemos que Israel reacciona, como bien dijiste, estamos reorganizados, preparados y nuestra prioridad es destruir a Hamas, destruir a esta organización terrorista que asesinó y masacró a nuestro pueblo en la forma más horrible que puede ser, y obviamente devolver a nuestros secuestrados, que estamos hablando de cientos de mujeres, adultos mayores de edad, niños que están ahí en Gaza y no sabemos cuál es su situación. Muchísimas gracias. Avia Levi ha estado en contacto con nosotros en el día de hoy. Ella es cónsul general de Israel, agregada de la Embajada de Israel en República Dominicana. Agradecemos el tiempo que nos has dedicado aquí en el plato del día, dándonos en esta primera etapa un entendimiento de lo que genera este conflicto, y esperamos en las próximas semanas seguir en contacto contigo para continuar hablando al respecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes no se muevan, en breve regresamos con más del contenido del plato del día.